Hola, ¿qué tal? Espero estén todos y todas muy bien. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase aquí en Cursa Virtual del curso de Nietzsche, Vida y Voluntad de Poder, en este caso la clase número tercera, que se titula Periodo Ilustrado 1. Vamos a empezar a analizar en la clase de hoy Humano demasiado humano, un libro muy interesante de Nietzsche, donde ya vamos a empezar a ver ciertos quiebres o por lo menos ciertos cambios respecto de el origen de la tragedia que vimos la clase pasada. Recuerden ustedes que las clases pasadas analizamos primero lo que es el método genealógico en Nietzsche a partir del texto de Foucault. Luego vimos ciertas ideas fuerza, la crítica sobre todo a la tradición filosófica occidental que Nietzsche llama nihilista, y sobre todo su crítica muy fuerte a Sócrates. Voy a retomar un poco ese punto en la clase de hoy. Y luego centramos básicamente en el origen de la tragedia, en esta suerte de dialéctica apolínea dionisíaca que plantea allí Nietzsche, que tiene fuerte carga romántica. Es indudable que tiene influencia romántica. Allí hay dos figuras que son importantes en la formación nietzscheana, que son Arthur Schopenhauer, el filósofo, y Richard Wagner. O sea, tanto Schopenhauer como Wagner, como por supuesto la tragedia griega, sobre todo Esquilo y Sófocles, porque para Nietzsche el caso de Eurípides ya implicaría cierta decadencia de la tragedia, son influencias potentes. La formación filológica es muy importante y eso lo vamos a ver en todos los textos, no solamente del origen de la tragedia, el conocimiento del griego, del latín, cómo Nietzsche hace una filosofía desde una conciencia muy fuerte del lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje construye lecturas y construye mundos, ¿no? Y construye verdades. Esa crítica de la verdad que también vimos es fundamental. La clase de hoy, como decía, vamos a ver Humano demasiado humano. Yo tengo esta edición, la edición de Akal, ¿no? Que viene en 2 tomos porque incluyen los fragmentos póstumos también. Obviamente acá tengo marcadas algunos párrafos que voy a compartir con ustedes. Y voy a retomar también ciertos pasajes de el texto de Deleuze que vimos la clase pasada de Nietzsche y la filosofía, porque me parece que es fuertemente útil. Y también, como bibliografía complementaria, les quería sugerir, mi idea es tratar de recomendar, aunque sea algo distinto clase a clase, este texto de Giuliano Campioni que se llama Nietzsche y el espíritu latino. Es muy buen texto, sobre todo para dar cuenta, como vamos a ver a partir de hoy, de la fuerte influencia de la cultura latina, o sea, de la cultura italiana particularmente. Nietzsche, cuando rompe con la vida académica y se va de Alemania, empieza a vagar, empieza a viajar, básicamente por Italia, ¿no? Por muchas ciudades italianas del norte de Italia, por el sur de Francia también, Niza, por ejemplo, y ahí se contacta con el espíritu latino y sobre todo, como veremos hoy, desde la lectura sobre todo de moralistas franceses. Humano demasiado humano es un texto dedicado a Voltaire, que no es un gesto menor, digamos, ¿no? Es decir, ya ahí aparece una ruptura fuerte de la tradición alemana, aparece un cierto alejamiento de Schopenhauer, aparece una suerte de desromantización de la filosofía de Nietzsche y una progresiva latinización, si es posible decirlo así, de la filosofía de este pensador. Así que veremos a partir de hoy cómo se verifica. Acá también tengo marcadas un par de cosas, si hacemos a tiempo. Si no, en las sucesivas clases voy a tratar de leer algunos párrafos del texto de Giuliano Campioni, Nietzsche y el espíritu latino. Bueno, voy a arrancar con el material porque es un material un poco largo el que tengo, pero me parece importante, antes de meternos en Humano demasiado humano, retomar algunas cuestiones que tienen que ver con la crítica del origen, la crítica del concepto de verdad, porque todo esto va a aparecer desplegado en Humano demasiado humano y en La Gaia Ciencia también, que son los textos que vamos a ver esta clase y la próxima clase en el caso de La Gaia Ciencia, y que pertenecen a este periodo que podemos llamar, o que a veces académicamente o desde el punto de vista didáctico incluso, se lo plantea como el momento positivista de Nietzsche, ¿no? Bueno, eso se debe sobre todo a esto, a este alejamiento progresivo del romanticismo, al alejamiento de la noche alemana, a la cercanía con lo que Nietzsche llama la filosofía de la mañana y del mediodía. Es una filosofía, no es nocturna, como origen de la tragedia, que es una filosofía nocturna más bien,
que es la filosofía de los bacanales. Acá tenemos una filosofía de la mañana y del mediodía. En el caso de Zaratustra, por ejemplo, que lo veremos más adelante, Nietzsche habla de una filosofía del mediodía, de un sol fuerte, es una filosofía solar, es una filosofía positivista, es una filosofía de los moralistas franceses, digo, y es una filosofía de la afirmación radical, o sea, ya acá aparece ese elemento que comentamos. Pero voy a comenzar con mi material y luego, como siempre hacemos, voy a leer algunos pasajes de Humano y quisiera leer aunque sea un párrafo del texto de Campioni y del texto de Deleuze, así que vamos a arrancar. El primer punto es el siguiente. Es posible decir que la filosofía nietzscheana se inicia, como vimos nosotros, con la crítica al idealismo de la tradición occidental, ¿no? Ese idealismo que Nietzsche llama nihilismo, ¿no? Es un nihilismo pasivo-reactivo, ¿no? Es un nihilismo platónico cristiano que se extiende en rigor de verdad hasta la Ilustración, hasta la figura de Kant. Recordemos que ese nihilismo, que él llama pasivo-reactivo, en definitiva lo que tiene en común, uno podría plantearlo desde Sócrates, Platón, el cristianismo, el Renacimiento, incluso también hasta la figura de Kant, es que siempre hay algo al cual no podemos acceder. Es decir, hay una suerte de cosmovisión binaria, hay un mundo de las ideas, o un mundo paradisíaco, o la cosa en sí, como decía Kant, que es inaccesible, que es incognoscible, que no podemos conocer. Por tanto, hay un espacio de la realidad a la cual no accedemos, ¿no? Y ese espacio de la realidad, en rigor de verdad, es lo que tiene más entidad respecto del mundo que el mundo de las apariencias, ¿no? Bueno, esta suerte de construcción dicotómica, binaria, y este privilegio del sector inaccesible, sea el mundo de las ideas, sea el paraíso cristiano, sea la cosa en sí kantiana, es lo que lleva a Nietzsche a su crítica, digamos, ¿no? Dice, no, es imposible, la filosofía debe afirmar radicalmente el mundo, y no hay un mundo binario, hay un mundo de la inmanencia, que es este mundo, ¿no? El mundo que habitamos nosotros, que es el mundo desprestigiado, es el mundo criticado por Platón como el mundo de las sombras, es el mundo que el cristianismo también plantea como un valle de lágrimas, donde hay básicamente pecado, dolor. Y por último, si bien es cierto que en el Renacimiento hay un cambio, digamos, hay una revalorización de la figura de la subjetividad, del yo, el yo es muy importante, es cierto también que siempre hay un elemento inaccesible, o sea que ese yo no es un yo absoluto, no es un superhombre como el que veremos después, sino que hay un resto que permanece siendo inaccesible, digamos, ¿no? Como el caso de la cosa en sí. Por tanto, la opción de Nietzsche va a ser una afirmación radical de la existencia con la condición trágica y conflictiva como matriz. Esto lo dijimos la clase pasada. La filosofía afirmativa no hay que entenderla como afirmativa de lo bueno de la vida, o sea, de lo que nos gusta, del placer, ¿no? Del afecto, de la sexualidad. No, es la afirmación radical de la existencia sin derecho de inventario, uno podría decirlo así, es decir, la existencia implica las cosas que son atractivas, las cosas sensuales de la vida, y también implica el dolor, decrepitud, la muerte. Todo eso forma parte de la existencia, viene en el mismo conjunto. Por tanto, una filosofía de la afirmación de la existencia debe afirmar ambos componentes, y esto es lo que dice Nietzsche. Según Michel Foucault, para Nietzsche la genealogía, esto lo vimos pero lo quiero repasar, es una disciplina meticulosa, documental, que busca lo singular de los acontecimientos y va contra la universalidad. Se aplica sobre la llamada erudición inútil, esta es una expresión de Foucault, o sea, la genealogía nietzscheana va contra el concepto de origen, en tanto Ursprung, es decir, origen como esencia, como identidad, origen genético, origen puro, esto lo vimos ya. En el comienzo, dice Nietzsche, hay guerra. Esto es, en el comienzo hay conflicto, tensión, lucha, bipolaridad. La guerra es constitutiva de la realidad, por ello Nietzsche emplea otras acepciones del concepto de origen como Entstehung y Herkunft, que eso tiene que ver con la lectura en verdad del origen como procedencia, esto lo vimos también, o como tradición también en cierto sentido. En un primer caso hablamos de origen que es producto de un juego de dominaciones,
de combate a lo que vemos en el mundo natural. El animal se impone a la naturaleza y las otras especies, y también el hombre que domina a los otros hombres. En el segundo caso, en el caso de Herkunft, la acepción de origen pasa por la noción de tronco o procedencia, que busca lo singular, la diferencia en esa tensión. En esta idea de origen se da cuenta de lo heterogéneo en el plexo de la atención, y que se ve en el cuerpo, la alimentación, clima, salud, enfermedad. Por tanto, la genealogía nietzscheana hace implosionar la homogeneidad o esencialidad del origen, y por el contrario exhibe la heterogeneidad de la diferencia de lo singular. Esto lo vimos, pero está bueno reforzarlo. El método analítico de Nietzsche es la genealogía, que da cuenta de esto, la crítica a la existencia de un origen puro, de una verdad revelada, y que, con las implicancias que ello tiene de la universalidad, una visión, como decimos acá, homogénea. Todo eso va a ser criticado y desechado, digamos, ¿no? Por tanto, la verdad para Nietzsche es, para definirlo de una manera simple y contundente, digamos, es aquella lectura que ha ganado la batalla interpretativa. Esto es la verdad. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando lo veamos en la genealogía de la moral. Cuando decimos esto es verdad, sobre todo, insisto, en el conocimiento contingente, en la historia, en la moral, en la política. Por supuesto que en las matemáticas no, porque ahí tenemos un conocimiento necesario, digamos, 2 más 2 es 4 y no hay una interpretación alternativa a eso. Pero cuando estamos hablando de la verdad en términos de derecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, las humanidades, pero habría que ver incluso también el caso digamos, de otras opciones o de otras posibilidades como la biología, bueno, las interpretaciones sobre los órganos. Es un poco más complejo, pero también es posible de pensarlo. Pero más allá de la especificidad, lo que Nietzsche está planteando es que la verdad, cuando decimos la verdad, en rigor estamos hablando de una interpretación de los hechos que ha ganado la batalla interpretativa. Como decimos ahí, hay lucha, hay guerra. La genealogía da cuenta de esa guerra interpretativa. Cuando decimos Pedro es bueno, ¿y bueno qué quiere decir? Bueno quiere decir altruista, bueno quiere decir casto, bueno quiere decir humilde. Bueno, ¿cuál es el grado de verdad de esos atributos del concepto de bondad? En rigor de verdad, ninguno. O sea, ahí tenemos una interpretación de lo que quiere decir ser bueno. Y si esa interpretación es hegemónica o es mayoritaria, es porque ha ganado la batalla interpretativa, porque las instituciones que la han defendido han tenido más fuerza, han dominado a otras, prevalecen respecto de otras. Cuando digo guerra, es guerra literal incluso en muchos casos, guerra efectiva, ejércitos que se enfrentan y que imponen lecturas y culturas respecto de otras, pero también hablo de guerras de distinto tipo, de guerras más bien culturales, institucionales, ¿no? Que no necesariamente implican muertes. Entonces, este es el punto que quiere marcar Nietzsche. No hay verdad universal o esencial, sino en todo caso hay una interpretación, una perspectiva, un perspectivismo, concepto que retomaremos hoy, que tiene mayor poder respecto de otros. Y por tanto es indisociable el vínculo entre saber y poder. Lo heterogéneo del origen. Consecuentemente, la historia tiende a borrar la diferencia o la singularidad del origen. La búsqueda de homogeneidad o esencia en el origen es, en rigor, el resultado de un combate, de una guerra de interpretaciones o discusiones en pugna. Discursos en pugna. El triunfante domina. La genealogía hace emerger lo singular y muestra la tensión, la guerra. El racismo es la muestra más cabal de la consecuencia del idealismo nacionalista. En este aspecto, la filosofía de Nietzsche y la de Foucault sería quizá la más antifascista que existe. En las antípodas del racismo, preconiza la diferencia, la singularidad contra la uniformidad, la norma, la homogeneidad prototípica del discurso totalitario. Esto me parece que es indudable y lo remarco y lo subrayo porque si bien vamos a ver que la filosofía de Nietzsche es una filosofía en algunos ejes ambigua, problemática y que puede dar pie incluso a lecturas totalitarias, filofascistas, y también en gran medida es la responsabilidad de su hermana, que fue la que quedó a cargo del archivo Nietzsche una vez que Nietzsche murió, digamos, y hubo toda una cuestión de sucesión allí, y de hecho tergiversó algunos de los textos, metió mano en algunos de los textos, por tanto,
y ella sí era antisemita y estaba cercana incluso a Hitler, digamos, al Partido Nacional Socialista, ella sí lo era, mientras Nietzsche no, y la filosofía de Nietzsche es una filosofía que efectivamente es muy antifascista, porque afirma una diferencia radical, digamos, ¿no? Y va contra todo tipo de ideario de homogeneidad, ¿no? En ese sentido, y es muy crítico además Nietzsche del el idealismo nacionalista, es muy crítico del nacionalismo alemán en general, de las identidades nacionales. Digo, hay un espíritu muy individualista, libertario en la filosofía de Nietzsche que es muy contrario a esto, ¿no? Por tanto, en Nietzsche tenemos un uso antiidealista de la historia, un uso antihomogéneo de la historia que implicaría tres cuestiones: ir contra el concepto de raíz o reminiscencia, algo que en todas las filosofías totalitarias o en todas las filosofías que tienen una deriva política más o menos totalitaria, podemos pensarlo de Platón a Heidegger, ¿no? Platón, según Karl Popper, es de alguna manera un filósofo totalitario, en su ideal de república, digamos, hay una visión filototalitaria, o en Heidegger es mucho más claro, de hecho Heidegger sí fue nacionalsocialista, esto está probado, digamos, y uno puede ver en estas filosofías que siempre acentuaron, preconizaron la figura del árbol, el árbol, la raíz. Esto en Heidegger es muy notorio, los caminos de bosque, digamos. La raíz, ¿no? Tal como bien lo marca Deleuze. Deleuze opina plantea la figura del rizoma en oposición a la figura de la raíz, ¿no? La raíz o el árbol tiene una forma, por supuesto, jerárquica, ¿no? Mientras que el rizoma es anárquico, ¿no? Mostrar lo heterogéneo y singular producto de la tensión o la guerra constante, ir contra la verdad esencial y mostrar que el concepto de verdad, entre comillas, verdad, es en rigor consecuencia de una guerra interpretativa. Esto lo subrayo porque es fundamental. La versión victoriosa es la que domina y sojuzga a las demás, como pasa con los saberes. Es decir, esto se ve mucho, seguramente si alguno de ustedes es historiador o tiene conocimiento de historiografía, la historia es un poco esto, digamos, ¿no? Las lecturas hegemónicas de la historia son lecturas que en definitiva tienen más poder, ¿no? Y que se han impuesto respecto de otras. Ahora, esto no quiere decir que no pueda cambiar, esto puede cambiar y de hecho cambia todo el tiempo, ¿no? Las diferentes aproximaciones, esto pasa en la filosofía también, cómo un autor es leído por izquierda, por derecha, esto cambia todo el tiempo, son operaciones de lectura, digamos, ¿no? Por tanto, no hay una verdad universal o esencial, sino más bien hay operaciones de lectura que ganan batallas interpretativas y son hegemónicas durante un tiempo, y después durante un tiempo imponen esa visión, pero eso no quita que eso se modifique. Foucault explica su posición respecto del poder. Quiero avanzar hacia el tema del poder, un poder ni jurídico ni economicista. Cito a Foucault también porque he hecho mano en mi apunte de algunos textos de Foucault. Entonces, porque Foucault, más allá de Nietzsche y la genealogía de la historia, trabaja bastante en un momento a Nietzsche, y Nietzsche es muy importante para Foucault. Entonces, esta visión del poder, sobre todo que Foucault la plantea en un curso que se llama Defender la Sociedad del año 76, bebe bastante de Nietzsche, ¿no? Entonces, en ese curso Foucault explica su posición invirtiendo la frase de Clausewitz y dice: la política es la continuación de la guerra por otros medios. Mientras que Clausewitz planteaba lo opuesto, digamos, ¿no? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, en cualquiera de las cosas uno podría ver que hay una relación entre la política representativa, institucional, democrática, etcétera, y la guerra. En ambos casos, en un caso de manera literal, como es la guerra, y en un caso figurado, hay combate. Hay combate de posiciones, digamos, ¿no? La guerra es el principio de lo real, dice Foucault, tomando a Nietzsche. Esta inversión también da cuenta del poder, un poder no pensado en términos represivos, esta sería una función del poder, sino de modo productivo, un poder pensado fuera de lo jurídico, el modelo de contrato liberal, pero también por fuera de un esquema economicista, el modelo piramidal, ideológico y superestructural del marxismo. O sea, Nietzsche no pensaría el poder ni en un sentido contractual, ni tampoco en un sentido marxista, en un sentido economicista, digamos, ¿no? Un poder ni contractualista ni enajenado. El poder para Nietzsche y para Foucault implica un análisis de fuerzas.
es una estrategia, una relación entre partners. El poder implica relaciones múltiples, está distribuido de un modo no homogéneo, opera en red y es ascendente, de la base hacia las cúpulas, no descendente, como se suele estudiar. En general estudiamos el poder de la manera descendente, piramidal, ¿no? Cuando estudiamos historia, incluso en la secundaria, en un ciclo medio para los diferentes países de América Latina, cuando estudiamos historia, digamos, en un ciclo medio, en general estudiamos las sucesiones de los presidentes, la presidencia de tal, la presidencia de cual, el emperador. Bueno, son figuras concentradas de poder, son figuras piramidales. O sea, son las figuras que supuestamente son representativas de una época. Bueno, esa forma de pensar la historia a partir de figuras concentradas que reúnen todo el poder es muy anti-nietzscheana y muy anti-Foucaultiana. En definitiva, ¿por qué? Porque el poder lo piensa sobre todo Foucault bebiendo de Nietzsche a partir de una dinámica de relaciones de fuerzas. El poder es una relación en la cual, por supuesto, hay determinados individuos y determinadas instituciones que concentran mayor poder, pero no hay individuos y relaciones que estén exentos de poder, vale decir que no tengan nada de poder. Toda relación tiene poder o implica un vínculo de poder, en tanto y en cuanto un individuo impacta o afecta o domina al otro y otro se deja afectar o dominar. Pero a su vez hay una reversibilidad. Ese individuo que es afectado o dominado, a la vez también en otro marco tácticamente distinto, puede afectar o dominar al otro. ¿Se entiende? Esta reversibilidad, que en rigor es la teoría del poder de Foucault, bebe mucho de Nietzsche. O sea, tiene mucho que ver con esta base nietzscheana, con esta lectura ni economicista, ni marxista, ni contractualista, ni liberal del poder. Por lo tanto, uno podría plantear que la analítica del poder de Nietzsche y que Foucault muestra implica liberar los saberes homogeneizados, uniformados, normalizados y sacar a la luz en el origen, que en el origen está lo diferente y lo singular. Nietzsche es el filósofo, quizá el primero, que coloca, ya yendo a otro eje, que es el eje de la vida, a la vida en el centro de la reflexión y quita la universalidad de los conceptos. Invertir, se piensa la vida, no los conceptos, o en todo caso, los conceptos filosóficos van a estar siempre en función de la vida, que son por naturaleza universales y pretenden borrar la diferencia en pos de una homogeneidad normalizante. Lo leo y ahora explico bien esto, ¿no? La vida es objeto de guerra, de combate. Una pregunta de Nietzsche, tal como reza en el subtítulo del Ecce Homo, que lo veremos en la última clase, será ¿cómo llegamos a ser lo que somos? Uno es, como decía Foucault, un efecto del poder, lo que sería para Nietzsche producto de la tensión de la guerra. No hay solución dialéctica como en Hegel, en Nietzsche, es decir, no hay una tríada, no hay una tesis, antítesis, síntesis que subsuma esa oposición en sí misma, no existe. En todo caso, si uno tiene que plantearlo en términos hegelianos, la filosofía de Nietzsche y también la de Foucault son dialécticas sin sutura, o sea, son dialécticas abiertas. En todo caso, hay la afirmación de una tesis, de una antítesis A y B, de hay una tensión permanente, pero no hay una Aufhebung, que es el término alemán de Hegel, no hay una síntesis superadora que contenga a las dos en su tensión, digamos. No existe un tercer elemento. En todo caso, hay A y B en permanente tensión, ¿no? En oposición permanente. En un momento A domina B, se impone su interpretación, su lectura. En otro momento B se impone a A. Pero nunca hay una solución que esté por encima de ello. La aceptación de Nietzsche, expresada por el amor fati, amor al destino, produce una filosofía afirmativa de la realidad, por lo tanto que acepta la guerra, la tensión, el conflicto como condición, no como problema a ser resuelto. La guerra siempre fue y será el principio para Nietzsche. Esto es importante, ¿no? Cuando hablo de guerra, insisto, hablamos de guerra en un sentido amplio. O sea, el concepto de guerra o la expresión guerra o combate incluye la guerra literal, sí, por supuesto, la guerra efectiva, sí. Pero también es guerra interpretativa, es tensión. Esto para Nietzsche, o sea que la vida se despliega en el marco de tensión de opuestos y siempre en términos quizá con metáforas belicosas, a veces que pueden ser chocantes, a veces cuando uno lee los textos de Nietzsche ve muchas figuras belicosas, ¿no? Y muy belicosas. Esto
a veces puede generar cierto choque para uno, pero esto para Nietzsche no es un problema. Esto también es importante entender. Para Nietzsche la vida se da en ese marco. Y pretender, como decíamos antes, uniformarla, borrar, disimular lo conflictivo, disimular ese aspecto belicoso que se da o que va de suyo en la vida por parte del filósofo, implica tener una lectura idealista, nihilista, que él quiere desterrar. ¿Se entiende? En otros términos, no hay ningún problema con el conflicto. No hay ningún problema con el elemento belicoso, con la tensión de polos opuestos, porque la vida se despliega así. Es decir, la vida implica eso, implica tensión, conflictividad, opuestos. Tratar de pensar la vida desde otro lugar es tener una visión idealista, nihilista, que Nietzsche quiere precisamente criticar. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Lo que en todo caso hay que hacer es diseñar una subjetividad que dé cuenta de que la conflictividad no es un problema, que siempre va a haber conflictividad. Si hay vida, hay guerra. Si hay vida, hay tensión. Si hay vida, hay conflicto. La idea está de que habrá en todo caso una vida ausente de conflicto es no comprender la dinámica vital y la relación que hay entre vida y voluntad de poder, que son los dos ejes de la filosofía de Nietzsche. Hay vida, la vida quiere más vida, y querer más vida implica dominar a otras formas de vida, vale decir, implica el despliegue de una voluntad de poder respecto de otros. Todos estos son elementos que estoy incorporando que veremos también más adelante, pero que ya acá se empiezan a anticipar. Ahora bien, para Nietzsche la tipología del filósofo se reduce a tres formas. Es decir, habría, según Nietzsche, tres formas de hacer filosofía o tres figuras en parte metafórica del filósofo, que son las siguientes. El filósofo médico, que interpreta síntomas culturales y da como una suerte de diagnóstico respecto de los síntomas. El filósofo artista, que modela y crea tipos, que crea figuras, y el filósofo legislador, que determina rangos y normativas. Según el filósofo, o sea, según Nietzsche, la noción de representación envenena la filosofía. Proviene de una lectura mediocre y baja del poder, así como reduccionista y que solo pone el foco en lo epistemológico. La filosofía de la voluntad nietzscheana destruye y supera la metafísica y el idealismo. Querer es crear valores nuevos. En la genealogía de la moral, texto que veremos más adelante, Nietzsche quiere rehacer la crítica de Kant, sobre todo la crítica de la razón práctica de Kant. Según Nietzsche, la filosofía kantiana no supera las fuerzas reactivas del hombre, es decir, lo que se llama fuerzas reactivas, lo que Deleuze llama fuerzas reactivas, es decir, el resentimiento, ideales ascéticos, la culpa, la mala conciencia, la moral de rebaño. Para Nietzsche, a diferencia de Kant, no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. La perspectiva, la mirada, el ángulo, la lectura, al ver la realidad, es una crítica a la crítica de Kant, o una anticrítica. El conocimiento representativo es una ilusión o un error. Acá hay varias cosas que las vamos a ver cuando analicemos la genealogía de la moral. Yo me anticipé porque, bueno, estamos hablando de la relación ya entre vida y voluntad de poder, pero yo diría, puedo tirar acá como de un hilo y empezar a desarrollar un montón de cosas, pero no quiero ocupar el tiempo acá. De acá me interesa sobre todo esto, que tengan en cuenta la visión del filósofo médico como diagnosticador, que detecta síntomas culturales y elabora una suerte de planteamiento respecto de ese diagnóstico, y sobre todo este elemento de que querer es crear valores, o sea que los valores son históricos, los valores por tanto están en ese entramado de lucha interpretativa, y sobre todo esta crítica a la filosofía representativa, digamos, ¿no? O sea, Nietzsche es muy crítico de la filosofía de la representación, que es la filosofía kantiana, por ejemplo, que plantea eso, que el conocimiento es representativo, es decir, que implica una suerte de mediación respecto de las categorías del entendimiento. Es decir, yo percibo la realidad implica un elemento que es la cosa en sí, que me es incognoscible, y eso es lo que Nietzsche critica. La cosa en sí es incognoscible. Si es incognoscible es mejor decir que no existe para Nietzsche, pero sin embargo Kant lo reafirma. Y en todo caso hay un fenómeno, vale decir, ¿cómo es el mundo en sí mismo? No sé cómo es, pero para Kant existe un mundo en sí.
que se parece mucho al mundo de las ideas, digamos, de Platón. En todo caso, lo que hay es un mundo fenoménico, que ese mundo sí lo puedo percibir a través de mis sentidos, mi vista, mi oído, mi tacto. Puedo, desde el punto de vista empírico, acceder a ese mundo. Y luego de la sensibilidad, lo que yo percibo sensiblemente, lo proceso por las categorías de mi entendimiento, que son formas vacías que me permiten clasificar, taxonomizar y entender el mundo. Por ejemplo, este vaso, esta taza de café es blanca. Es blanca, es redondeada, por ejemplo. Bueno, uno diría con Kant que uno está entendiendo, inteligiendo esta taza a partir de las categorías del entendimiento que tienen todos los hombres. Una categoría es la categoría de número, de forma, de color, es decir, son todas herramientas intelectuales que me permiten decodificar esta taza y poder hablar y poder decir es blanca, es circular, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo es la taza en sí? No sé, es incognoscible. Entonces lo que Nietzsche critica es esta separación. No existe lo en sí para Nietzsche, existe simplemente el mundo como lo percibimos. Punto. Entonces, él está en contra de esta figura representativa. No hay ninguna representación, no hay ninguna mediatización, ¿no? Como Kant plantea. Directamente hay una aproximación al mundo. Conocer, para Nietzsche, no es tanto representar, sino dominar. Y acá está el poder, sobre todo. Yo conozco en tanto y en cuanto domino respecto de otros, domino respecto de objetos, domino respecto de la naturaleza. O sea, yo conozco el mundo cuando domino y cuando avanzo sobre el mundo natural, cuando conozco otras especies. Y también conozco efectivamente cuando domino otras culturas. Esto es fuerte porque implica efectos de violencia sobre otras especies, sobre otras culturas, y muchas veces sí. De hecho, el conocimiento, se ha dado en choques culturales, en efectos colonizadores, que por supuesto que uno puede criticar un montón de aspectos, pero que el conocimiento antropológico, etnológico, devino después de una conquista, ¿no? Entonces, Nietzsche está diciendo, bueno, la idea del conocimiento puramente representativo es un poco naif, un poco ilusoria, porque borra precisamente ese elemento de tensión, de conflicto, de batalla, que implica todo conocimiento también. Ahora bien, hay algunas tesis centrales en Humano demasiado humano, y ahora sí quería llegar a Humano demasiado humano, y vamos a leer algunos pasajes, que son los centrales. La verdad como función metafórica de la especie, la psicología del desenmascaramiento, la destrucción de la dicotomía entre mundo aparente y mundo metafísico, esto que estamos diciendo, la dimensión afirmativa del arte, todos estos elementos aparecen muy claros en Humano demasiado humano. Esta etapa representa el abandono del periodo romántico, que encarna el origen de la tragedia, al sumergirse en la inversión del platonismo y dar cuenta de lo que Nietzsche llama del Freiergeist, o del espíritu libre. Esta es la figura. Algunos interpretan esta figura, esta suerte de recurso, esta suerte de como personaje conceptual, diría Deleuze, del Freiergeist o del espíritu libre como una anticipación de Zaratustra. O sea, Nietzsche es muy afecto a crear personajes conceptuales, ¿no? Este espíritu libre, Zaratustra, y también figuras históricas que él reivindica como Napoleón, por ejemplo, o como Stendhal, digamos, ¿no? Una pregunta que subyace a todo el texto es la siguiente. Uno podría decir que Humano demasiado humano es un texto que se articula a partir de esta pregunta, y que, de hecho, Nietzsche la hace casi así literal. ¿Es posible subvertir todos los valores? Para responder a ella, Nietzsche desarrolla conceptos tales como perspectivismo, acá aparece el concepto de perspectivismo, y el concepto de razón corporal también, ¿no? O sea que la razón no es algo solamente que uno emplea a partir de su cerebro, por así decirlo, sino que la razón atraviesa todo el cuerpo. El cuerpo es un elemento racional, de alguna manera. El perspectivismo es aquella premisa que sitúa que no hay hechos, sino interpretaciones, que algo que ya veremos también en la Gaia Ciencia. Vale decir que depende de la mirada que se tenga a la verdad, será su consecuencia. De otro modo, la crítica a la verdad como adecuación y por ende el planteo de la verdad como invención. La crítica a la cosa en sí kantiana y a la ética del deber ser. Sobre esto quiero plantear 2 o 3 cuestiones. Esta expresión, digamos que deriva, insisto, del concepto de perspectivismo de Nietzsche,
y por medio del cual podemos decir que no hay hechos sino interpretaciones, requiere una interpretación. Es decir, no es que Nietzsche diga que no hay hechos, hechos. Vuelvo a este ejemplo. Acá estoy tomando café, esto es una taza de café. Entonces, el hecho de que estoy tomando café existe, ustedes lo pueden ver. Sí. Ahora, ¿cómo se construye ese hecho? Quiero decir, no es que no haya hechos. A veces hay lecturas, ciertas vulgarizaciones que se hacen de la filosofía de Nietzsche que lo llevan al ridículo, a esa suerte de posición que lo colocan diciendo que no existe ningún hecho en sí y que todo es una suerte de virtualidad ridícula. No es así. Hay hechos, lo que pasa es que los hechos son construidos a partir de interpretaciones. El hecho de tomar café existe. Voy a dar un ejemplo un poco más claro, digamos, ¿no? Hay una película que recomiendo que la vean que se llama Rashomon de Akira Kurosawa, un director japonés. En la película Rashomon lo que se narra precisamente es un crimen desde diferentes puntos de vista. Efectivamente, lo que es un hecho es que hay una persona muerta. Eso es un hecho, hay una persona muerta. Ahora, cómo esa persona terminó muerta, ahí aparecen las interpretaciones. Es muy interesante cómo la película va reconstruyendo diferentes testigos y cada testigo tiene su perspectiva, su perspectivismo, diría Nietzsche, disímil. Uno lo ve atrás de un árbol, otro lo ve más cerca, otro lo ve más lejos y por supuesto que la perspectiva condiciona la interpretación que yo tengo, la percepción que yo tengo y por tanto el grado de verdad o la verdad que yo produzco a partir de mi interpretación. Entonces para algunos habrá sido un asesinato, para otros habrá sido un accidente, para otros habrá sido producto de una puja o de una pelea sin intenciones. ¿Se entiende? Entonces hay una persona muerta, pero la interpretación de la muerte de esa persona es muy disímil. Entonces, ¿cuál es la verdad? Depende de la perspectiva. Ahora, el hecho de que la persona está muerta existe, es constatable, ¿se entiende? Este es el punto. Entonces, cuando Nietzsche dice no hay hechos sino interpretaciones, en verdad habría que plantear que la interpretación es la que termina configurando el grado de veracidad del hecho o la veracidad, o la veracidad del hecho. Este es el punto. O sea, que no hay una universalidad. Un poco es también lo que ocurre con un juicio, ¿no? En un juicio, esto se ve mucho en el derecho. La interpretación constituye al hecho. Entonces, no hay algo en sí, como diría Kant. Esa cosa en sí kantiana no existe, sino en todo caso existe una interpretación. Y para imponer una interpretación hace falta poder también, relaciones de poder. Hace falta cierta... O sea, ¿cómo una interpretación gana respecto de otras? Bueno, a veces porque una institución tiene más poder de lobby que respecto de otras. Entonces, no hay hechos sino interpretaciones implica una visión perspectivista de la realidad, por medio de la cual podemos plantear que la verdad es una consecuencia de ese vínculo saber-poder. No es, como decimos acá, la verdad como adecuación, no es tanto la verdad como adecuación lo que plantea Nietzsche, eso sería la visión más bien kantiana, que hay una adecuación. El sujeto, que es la condición de posibilidad del conocimiento, según Kant, para conocer tiene que acoplarse, tiene que adecuarse, tiene que de alguna manera generar un lazo con el mundo, pero no es un lazo del tipo de la dominación o de cierta conflictividad o de poder, sino es un lazo de adecuación que uno podría llamar epistemológico. Bueno, esa visión para Nietzsche oculta en rigor de verdad ciertas tensiones o ciertos conflictos que también están o que también atraviesan a la epistemología. Para Nietzsche, y esto es muy claro en Humano demasiado humano, los sentimientos morales son históricos y su jerarquía depende de la perspectiva. Lo bueno y lo malo tienen su doble historia y sus malos entendidos, por ende la historia de la moral no es moral. La historia de la moral también es una historia extramoral, esto lo veremos en la genealogía de la moral. La historia de la moral es política o implica poder. La propia ciencia de la salud, que es una expresión que utiliza Nietzsche, da cuenta que el cuerpo en equilibrio no existe, sino que es una relación de fuerzas que se imponen. El elogio de la ligereza, la superficialidad, la jovialidad, la risa, la ironía, la frivolidad,
es en algún sentido la moral que propone Nietzsche como alternativa posible. La psicología del desenmascaramiento, que es esta expresión que usa en Humano demasiado humano, consiste precisamente en quitarle el disfraz, en desenmascarar al sujeto autoconsciente moderno kantiano. Por tanto, la crisis de la subjetividad moderna y de la ilustración. O sea, Nietzsche lo que busca con esta expresión de psicología del desenmascaramiento precisamente es dar cuenta de esta mascarada, esta máscara, ¿no? En esta suerte de pretensión objetiva, neutral, de la adecuación propia del sujeto kantiano. Bueno, en verdad hay una máscara, es un velo. Hay que quitar esa máscara, hay que quitar ese velo y ver cómo efectivamente funciona el conocimiento, cómo uno conoce a partir también de la voluntad de poder y del dominio respecto de otro, ¿no? Y por otra parte, estos elementos que veremos más adelante también en la Gaia Ciencia, por ejemplo, este elogio, y que sobre todo también se ven en la genealogía de la moral, de otros valores que no tienen que ver con los valores de la moral, de la ética al resentimiento y de los ideales ascéticos, sino tienen que ver con la ligereza, la superficialidad, la jovialidad, la risa, la ironía, la fortaleza física, es decir, valores que son propios de una inversión del platonismo en cierto punto. O sea, si afirmamos la realidad con todos sus componentes, afirmamos los valores que en la realidad inmanente se dan, ¿no? Y que uno opera con ellos, o que uno puede verificar, ¿no? En ese plano. Veamos ahora en Humano demasiado humano. Humano demasiado humano es un libro muy extenso, así que pero es un libro extenso que está compuesto sobre todo de ciertos aforismos numerados, ¿no? Algunos son más grandes, algunos son más largos, otros son más breves, están numerados, ¿no? Ahora, lo muy interesante, vean en la dedicatoria a Voltaire, esto ya es impactante, digamos, ¿no? El libro está dedicado a Voltaire. Y dice, este libro monológico, nacido en Sorrento, en Italia, durante el invierno de 1876-1877, no sería ahora publicado si la proximidad del 30 de mayo de 1878 no me hubiese suscitado el más vivo deseo de rendir a su debido tiempo un homenaje personal a uno de los más grandes liberadores del espíritu. Así califica Nietzsche a Voltaire, un gran liberador del espíritu, ¿no? Uno podría pensar, Nietzsche estaba sumergido en la lectura de moralistas franceses, de Voltaire, pero también en el texto aparecen referencias, por ejemplo, a Jean Fort, a Montaigne, a otros escritores como La Rochefoucauld, es decir, son moralistas franceses, ¿no? Del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que es una corriente, una tradición francesa importante, es decir, son observadores de costumbres, con una mirada, insisto, es un tipo de filosofía de la primera persona también, como Montaigne, digamos, del yo, y que bebe sobre todo del contenido, que bebe sobre todo de la tradición latina, grecolatina, que recupera Epicuro, que recupera a los estoicos, que recupera a Plutarco. Bueno, todo eso se ve fuertemente en Humano demasiado humano. Es una filosofía muy humana, digamos, ¿no? Ahora, en el prefacio ya parece muy claro. O sea, yo si tengo que recomendar que lean, obviamente, lo ideal es que lean todo el libro. Sé que es un libro muy extenso, pero si tengo que recomendar que lean dónde está todo concentrado, bueno, lean el prefacio, que es breve, ahí está concentrado todo, y la primera parte que se llama de las cosas primeras y últimas, también, ¿no? Me parece que es la parte más conceptualmente jugosa. Entonces vean lo que dice Nietzsche en el prefacio. Acá no tiene sentido que diga las páginas porque probablemente cada uno tenga una edición distinta. Mi página es la página 35, ¿no? Prefacio 1. Harto a menudo y siempre con gran extrañeza se me ha señalado que hay algo común y característico en todos mis escritos, desde el nacimiento de la tragedia hasta el último publicado, Preludio a una filosofía del porvenir, que en verdad el título de ese texto es Más allá del bien y del mal, que veremos. Todos ellos contienen, se me ha dicho, lazos y redes para pájaros incautos y casi una constante e inadvertida incitación a la subversión de los valores habituales y caros hábitos. ¿Cómo? ¿Todo es solo humano, demasiado humano? Con este suspiro se sale de mis escritos no sea una especie de horror
y desconfianza, incluso hacia la moral, más aún, no mal dispuesto y animado a ser por una vez el defensor de las peores cosas, como si acaso fuesen las más vituperadas. Entonces, ya acá aparece esta proposición: todos mis escritos, y sobre todo en Humano demasiado humano, son una subversión o proponen una subversión. Subvertir es invertir, una inversión de los valores morales habituales, de los valores en general que Nietzsche llama del nihilismo pasivo-reactivo, es decir, valores de desprecio a la vida. Mientras que la filosofía de Nietzsche es una filosofía de afirmación de la vida y por tanto de los valores de la vida. Este es un punto central. Vean lo que dice acá, ¿no? Respecto de esto, acá aparece la figura del espíritu libre en la parte, en el punto 3 del prefacio. Dice: cabe presumir que un espíritu en el que el tipo espíritu libre ha un día de madurar y llegar a la sazón hasta la perfección haya tenido su episodio decisivo en un gran deshacimiento, que antes no haya sido más que un espíritu atado y que parecía encadenado para siempre a su rincón y a su columna. Y más adelante dice: ¿no es posible subvertir todos los valores? ¿Y es el bien acaso el mal, y Dios solo una invención y sutileza del diablo? ¿Es todo acaso en definitiva falso? Y si somos engañados, ¿no somos precisamente por eso también engañadores? ¿No nos es inevitable ser también engañadores? Tales pensamientos le conducen y seducen cada vez más lejos, cada vez más extraviadamente. La soledad, esa temible diosa y mater saeva, capidinum, madre salvaje de las pasiones, le rodea y envuelve, cada vez más amenazadora, más asfixiante, más agobiante. Pero ¿quién sabe hoy qué es la soledad? ¿No? Pero quiero volver a esta pregunta, que no es solamente una pregunta retórica, es una pregunta metafísica. ¿No es posible subvertir todos los valores? ¿Y si el bien es acaso el mal y Dios una invención y sutileza del diablo? Bueno, la pregunta que uno podría, esta pregunta que nos formulamos con Nietzsche en Humano demasiado humano, tiene una respuesta que es sí. Para Nietzsche es posible subvertir, y su filosofía es en gran medida una inversión, una subversión de los valores platónicos cristianos, ¿no? Que ya había criticado larvadamente en El origen de la tragedia, en la figura de Sócrates, digamos, ¿no? Cuando él planteaba que el elemento dionisíaco era reprimido, perimido, negado, que la filosofía se constituía, o se había constituido, como una negación del elemento dionisíaco. Bueno, de alguna manera esa inversión implica habilitar lo dionisíaco. Respecto al perspectivismo, vean lo que dice acá en el punto 6 del prefacio. Dice: debías adquirir poder sobre tu pro y tu contra y aprender a colgártelos y descolgártelos según tu fin superior del momento. Debías aprender a captar lo perspectivista de toda valoración, es decir, toda valoración implica una perspectiva. La deformación, la distorsión y la aparente teleología de los horizontes y todo lo que pertenece a lo perspectivista. También la porción de estupidez con respecto a los valores contrapuestos y de toda la merma intelectual en que revierte todo pro y contra. Debías aprender a captar la necesaria injusticia de todo pro y contra, la injusticia como inseparable de la vida misma como condicionada por lo perspectivista y su injusticia. Bueno, se entiende, digamos, lo que dice Nietzsche acá. Toda vida implica una valoración, y toda valoración implica una perspectiva, y toda perspectiva implica una parcialidad, por tanto no hay universalidad posible. Una perspectiva hegemónica implica que tiene más poder respecto de otras, por tanto impone su lectura, aunque sea por un tiempo, temporariamente, respecto de otras. Ahora, esto implica que, como dice acá Nietzsche, la injusticia es inseparable de la vida, es decir, no hay justicia en el sentido de equilibrio, mesura. No, si toda valoración implica una perspectiva, la perspectiva es injusta porque depende del punto de vista estrictamente personal. No es que busca una suerte de equilibrio, o no es que busca un punto medio, no, es un punto particular, digamos, ¿no? Por tanto, hay una separación, o en todo caso es imposible separar la injusticia de la vida por la perspectiva y por la valoración.
Bien, este prefacio lo escribe Nietzsche en Niza, en la primavera de 1886. Vamos, aunque sea a dos o tres párrafos más, en Humano demasiado humano, que tiene un montón de temáticas. Por ejemplo, yo acá tengo marcado algo respecto de las mujeres, tengo marcado algo respecto del socialismo y del Estado, ¿m? Y tengo marcado algo respecto de la figura del caminante, ¿no? Que Nietzsche también usa mucho la figura del caminante. Respecto a las mujeres, Nietzsche va a ser como mínimo muy polémico, esto hay que aclararlo. Hay expresiones de Nietzsche que rozan cierta misoginia, ¿m? Es indudable que es así. Aunque uno quiere interpretar a Nietzsche en diferentes aspectos, bueno, sí, esto aparece muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver con los apartados 413, 414, 415, 416, pero quiere ir sobre todo a el socialismo y la crítica del Estado, ¿no? Donde se vea un poco para mostrar también esta suerte de pulsión libertaria, individualista que hay en Nietzsche, que es muy evidente. Entonces vean lo que dice en el párrafo o en el apartado 473 del libro. Dice: el socialismo con respecto a sus medios. El socialismo es el fantástico hermano menor del casi decrépito despotismo, cuyo heredero quiere ser, es decir, el socialismo es despótico. Sus afanes son pues reaccionarios en el sentido más profundo, pues apetece una plenitud de poder político como solo el despotismo ha tenido. Más aún, excede de todo lo pasado por aspirar a la aniquilación literal del individuo. Se le antoja un lujo injustificado de la naturaleza y que él debe corregir en un órgano de la comunidad que sea conforme a su fin. Debido a su parentela, aparece siempre próximo a todos los despliegues excesivos de poder, como el antiguo socialista típico de Platón en la corte del tirano siciliano. Acá se refiere a Dionisio de Siracusa, digamos, ¿no? Un tirano que Platón vio de manera elogiosa, ¿no? Que elogió. Como acá hay una nota a pie de página que lo marca muy bien, digamos, ¿no? Platón visitó la corte del tirano siciliano Dionisio de Siracusa, donde regresó con la esperanza de dar allí cumplimiento a sus ideales políticos de la República. Bueno, está criticando a Dionisio y a Platón. El cesáreo estado dictatorial de este siglo, pues, como queda dicho, quisiera su heredero. Pero ni aun esta herencia bastaría para sus fines, ha menester el más rendido sometimiento de todos los ciudadanos al Estado absoluto, como nunca ha existido algo igual. Y como ya no puede contar siquiera con la antigua piedad religiosa para con el Estado, sino que más bien tiene sin querer que trabajar constantemente por su eliminación. Pues de hecho trabaja por la eliminación de todos los estados existentes, y solo por breves periodos puede tener aquí y allá esperanzas de la existencia, apelando al más extremo terrorismo. Bueno, salteo un poco, dice: el socialismo puede servir para enseñar muy brutal y persuasivamente el peligro de todas las acumulaciones de poder político, y en la medida infundir desconfianza hacia el Estado mismo. Cuando su bronca voz se suma al grito de guerra, tanto Estado como sea posible, por lo pronto este deviene más estridente que nunca, pero no tarda en surgir también con fuerza tanto más grande el opuesto, tan poco Estado como sea posible. Bueno, todo este tipo de observaciones sobre los estados, la crítica al nacionalismo, por ejemplo, en el apartado 475 critica fuertemente el nacionalismo y critica el antisemitismo. Por ejemplo, vean lo que dice Nietzsche en la página 4, en el apartado 475, dice: va tomando auge la incidencia literaria de llevar a los judíos al matadero como chivos expiatorios de todos los males públicos e internos posibles. Y en cuanto ya no se trata de la conservación de las naciones, sino de la producción de una raza europea mixta lo más fuerte posible. El judío es como ingrediente tan útil y deseable como cualquier otro vestigio nacional o de nación, ¿no? Quiero decir, al revés, digo, ¿no? Está muy, pero muy lejano Nietzsche de afirmaciones antisemitas, ¿no? Incluso está marcando este elemento de chivo expiatorio. El judío es un chivo expiatorio de naciones o de determinadas naciones. Bueno, lo que quiero que quede claro de Humano demasiado humano, sobre todo, es dos o tres elementos. El primer elemento es la subversión de los valores morales. El segundo elemento es el perspectivismo,
Es decir, la parcialidad, la verdad es producto de una invención. Y el tercer elemento, sobre todo, es esta psicología del desenmascaramiento, digamos, ¿no? Es decir, la ruptura del mundo binario, de un mundo real versus un mundo aparente. No, la afirmación radical implica afirmar el mundo aparente. El mundo aparente es el único mundo que existe para Nietzsche. No existe la cosa en sí ni otro mundo por fuera de esto. Les quiero leer, porque ya la verdad que ya estamos en 54 minutos y no quiero extenderme demasiado más, aunque sea un breve pasaje del texto de Giuliano Campioni, que igual trataré de retomar la próxima clase también, donde vean lo que dice. Dice en la página 39, dice Giuliano Campioni, dice: es en estos términos que alrededor de 1875-76 madura la noble traición de Nietzsche, la afirmación de la superior fidelidad a sí mismo y a su propio camino, interrumpido por el oscurecimiento romántico, vivido como un rapto, como una enfermedad. Es decir, el momento del origen de la tragedia, el romanticismo, la afiliación con Wagner, tanta influencia de Schopenhauer, todo eso es visto como un desvarío, como un momento de enfermedad, todavía romántico, incluso filonihilista para Nietzsche. Humano demasiado humano, publicado en mayo de 1878, representa el evento decisivo de la gran separación de todo cuanto había sido venerado y el inicio de la experimentación de nuevas posibilidades de vida. ¿Por qué es importante este texto? Porque es, de alguna manera, el primer libro donde Nietzsche empieza a pensar por sí mismo. Más allá de Schopenhauer, más allá de Wagner, más allá de la filología de su formación. En la primera edición, consagrada a la memoria de Voltaire, como celebración del aniversario de su muerte, en lugar de un prólogo se encuentra un pasaje de la tercera parte del discurso del método de Descartes. O sea, es un Nietzsche que se va afrancesando más, es decir, que se aleja de su formación alemana de origen, y idealista y filorromántica, y se acerca a una formación mucho más francesa que le permite pensar, insisto, traicionando ese origen de alguna manera, ¿no? Y acá aparece toda la tradición cultural francesa que para Nietzsche va a ser muy importante, los moralistas, Voltaire, y el caso de París, que es una ciudad que Nietzsche no conoce. Nietzsche no toca París, y sin embargo, vean lo que dice acá Campioni en la página 284, dice: es pues en París donde Nietzsche concentra su atención, como nunca antes en los últimos años. La capital del siglo XIX es un gran laboratorio experimental de valores y formas de vida. Produce necesariamente material de desecho de gran interés para el psicólogo. Nietzsche lleva hasta sus últimas consecuencias su investigación antimetafísica, encontrando en la nueva psicología francesa elementos de liberación de la rigidez de los mitos inherentes al lenguaje, cuyo poder los inmoviliza y fija una metafísica espontánea. La aproximación a la estructura plural del yo, la construcción genealógica del sujeto y la búsqueda de un nuevo centro configuran ahora la dirección opuesta a tales mitos. Es decir, la ciudad de París, como representación de la cultura francesa, implica este cambio, este salto conceptual, esta ruptura también que aparece fundamentalmente con Humano demasiado humano y con este periodo que se llama positivista. La próxima clase vamos a ver La Gaya Ciencia, que es un libro que se puede leer en tándem con Humano demasiado humano, porque los temas, los problemas, los conceptos son muy similares, son prácticamente los mismos. La figura del espíritu libre, por ejemplo, está todavía, y donde Nietzsche sigue explorando precisamente esto, esa suerte de vocación francófila que aparece aquí, esa ruptura con respecto al origen de la tragedia, y estos elementos que se mantienen, el tema del perspectivismo, el tema de los hechos y las interpretaciones, este análisis que hicimos recién, la muerte de Dios que aparece formulada ahí, que ya la veremos la próxima clase, en fin, toda esta serie de rupturas son muy evidentes en La Gaya Ciencia, que también a veces se plantea como el gay saber, como la ciencia alegre, ¿no? El tema de la alegría. Gay es alegre, ¿no? De alguna manera Nietzsche lo que va a buscar es hacer una filosofía de la alegría y de la afirmación de la vida. Bueno, vamos a dejar acá. Siempre me queda leer algo otra vez de Deleuze y la filosofía, perdón, de Nietzsche y la filosofía de Deleuze, pero no quiero extenderme más allá de una hora porque me parece que los puedo abrumar. Entonces así van procesando, toman notas y participen en el foro
clases, ¿no? Los invito a que hagan sus comentarios, sus propuestas, sus aportes. Todo aporte es bienvenido, así que no tengan timidez en preguntar lo que quieran o comentar, analizar los textos con total libertad. Bueno, por hoy vamos a hacer un punto y aparte y seguimos en todo caso la próxima clase ya con el encuentro número 4 de nuestro curso de Nietzsche y la filosofía, vida y voluntad de poder aquí en Cursa Virtual. Muchas gracias.